Hace un tiempo hice un video explicando cómo enviar leads directamente desde una landing page hasta el CRM como mediante la plataforma Zapier. Pero como ustedes saben, esta plataforma es el líder del mercado y por lo tanto también tiene precios bastante altos. Así que lo que voy a hacer en este video es explicar exactamente el mismo procedimiento, pero mediante la plataforma Make, que es el ex Integromat y es la plataforma que le compite directamente a Zapier. Ahora, a nivel de funcionalidad no tengo casi ninguna crítica con respecto a Zapier. Sin embargo, como te decía, los precios son demasiado altos en comparación a plataformas como Make. Es mucha la diferencia. Ahora, el contra de Make es que tiene algunas complejidades en donde hay que tener mayor conocimiento quizás técnico para hacer algunas integraciones. Por eso creo que este video te va a ser muy útil porque hay algunos detallitos ahí que te voy a ir comentando para que hagas esta integración al igual que en Zapier y que no tengas ningún error. Así que dicho eso, comencemos. Bueno, si ya tienes creada tu cuenta de Make, lo único que tienes que hacer es ir aquí a la izquierda en donde dice escenarios, que son lo mismo que los subs en Zapier, y luego darle aquí al botón de arriba a la derecha para crear un nuevo escenario. Te va a aparecer esta pantalla que ves aquí y como probablemente ya sabes, vamos a ocupar webhooks, que son básicamente unos mecanismos para hacer captación de todos los datos que rellenan las personas en un formulario web, en una landing page, ¿cierto? Por eso tenemos que crear un webhook y después instalarlo en nuestra landing page. Así que seleccionamos aquí y luego de eso le damos acá en Custom Webhook. En esta parte lo que tenemos que hacer es crear un webhook nuevo y para eso le tenemos que dar aquí en el botón de agregar y tenemos que nombrar a nuestro webhook. Por ejemplo, ahí yo le puse webhook test y esta parte de acá la dejo en blanco y solamente le pongo en save. A partir de este momento ya tenemos creado nuestro webhook, que es esta dirección que está acá. Le tenemos que dar este botón para copiarlo y luego tenemos que ir a nuestro constructor de landing page para poder instalarlo. Yo lo voy a hacer en este caso con Unbounce, que es el constructor que he ocupado también en otros videos, pero esto también aplicaría para otros constructores de landing page como Leadpages, Swipepages, Landingy y otros, ¿vale? Pero tenemos que instalar el webhook ahí para que podamos captar los datos de las personas que rellenen el formulario. Con el webhook ya copiado tengo que ir al administrador de la landing page, que en este caso es Unbounce. Acá por ejemplo está Unbounce y esta es la landing page. De hecho, si es que yo abro este link, me abre la landing page, que obviamente es una de ejemplo solamente para poder hacer este test. Pero en fin, si es que me voy acá al administrador, en el caso de Unbounce, me tengo que ir a esta parte que dice Integrations. Luego a esta pestaña que dice Webhooks. Fíjate incluso que acá ya hay otros webhooks que están instalados en esta landing page de otros tests que he hecho, pero le tengo que instalar el webhook nuevo, ¿verdad? Y para eso tengo que darle aquí en Add Webhook en este botón. Entonces aquí tengo que pegar el webhook, ¿cierto? Y además el primer detallito para el caso de Unbounce al menos es que en esta parte en donde dice Default tengo que elegir JSON, ¿vale? Eso por ejemplo con Zapier no sucede, no es necesario elegir esa opción en este caso en Unbounce, pero luego de algunos tests y errores me di cuenta que en el caso de ocupar Make sí era totalmente necesario, digamos, seleccionar esa opción para que se separen todos los campos que uno capta en el formulario. Así que si es que tienes otro constructor de landing page, lo más posible es que funcione de la misma forma y tengas que seleccionar esta opción al instalar el webhook. Luego para el caso de Unbounce no tenemos que cambiar nada más porque por ejemplo si es que despliego esta parte, acá me muestra todos los campos que es solamente el nombre, el email y el teléfono con sus ID que son los identificadores, ¿cierto? Y eso siempre aparece de esa forma por defecto. Así que solamente tengo que configurarlo de acá arriba y ponerle aquí en Save Changes. Súper, entonces ahora que ya tenemos instalado el webhook en nuestra landing page, nos podemos devolver a Make, le damos OK acá y luego podemos desarrollar nuestro primer test para captar los datos y seguir haciendo este escenario en Make. Para eso lo que vamos a hacer es darle a este botón de acá abajo a la izquierda que dice Run Once y básicamente lo que va a hacer es que la plataforma va a quedar en espera de datos que van a ser recuperados obviamente por este webhook. Así que lo que yo puedo ir a hacer ahora es ir a esta landing page, la voy a recargar igual por si acaso y voy a rellenar este formulario para enviar los datos y ver si son captados por Make. Bueno, aquí por ejemplo ya puse los datos, le doy acá a enviar y luego vuelvo a Make. Y ahí fíjate que ya recién captó los datos. De hecho, si es que yo le doy a la lupa acá arriba, ya puedo ver que está la URL, el email, el teléfono y todos los otros datos y además algunas cosas adicionales como la hora, etc. Bien, entonces ya tenemos los datos captados. Ahora podemos cerrar esto y obviamente ahora tenemos que hacer el segundo paso de esta integración, que es enviar todos estos datos a Como, ¿verdad? Por lo tanto, le damos aquí a esta cruz
y tenemos que buscar la aplicación. Acá ya aparece justo acá abajo, así que la voy a seleccionar. Y en este punto viene una de las diferencias más importantes con respecto a Zapier, porque en el caso de Zapier lo que pasaba era que ya existía dentro de la aplicación una opción para crear un contacto en conjunto o al mismo tiempo con la creación del lead. Recuerda que un contacto es distinto a la creación del lead en Como, porque el contacto es como el nombre, el correo, el teléfono, ¿cierto? Y el lead en este caso es lo que tú vas a gestionar en la venta que está relacionado al contacto, que puede tener campos adicionales que tú creaste en Como, o también por ejemplo el presupuesto que uno le pone a ese trato. Al final el lead es lo mismo que el trato y está asociado a ese contacto. Bueno, en el caso de Make, para integrar Como no existe esta integración directa en donde se puede crear el contacto al mismo tiempo que el lead. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es primero crear el contacto y luego en una tercera fase crear el lead. Entonces para eso tenemos que buscar la opción aquí un poco más abajo que dice Create a Contact. Y luego de eso, en la tercera fase vamos a utilizar esta otra que se llama Create a Lead, pero una vez ya está creado el contacto, porque recuerda que el lead en Como tiene que quedar asociado al contacto, siempre tienen que quedar juntos, digamos. Entonces primero tenemos que seleccionar esta opción de Create a Contact. Luego te va a aparecer una pantalla como esta, quizás te aparece una pantalla un poco distinta porque en este caso yo ya tengo instalada una cuenta de Como, pero si por ejemplo yo le doy aquí en Add, me va a pedir que genere una nueva conexión. Y este es otra diferencia importante con lo que pasa en Zapier, porque en el caso de Zapier, esta conexión se puede hacer de forma muy simple, simplemente pones ahí tus credenciales, eliges la cuenta y listo. En el caso de Como hay que hacer unos pasitos más técnicos que te lo voy a mostrar ahora, igual no es nada tan complicado, también te voy a dejar la documentación al respecto, pero para que consideres que esta parte es un poco más como complicada en Make que en Zapier. Bueno, lo primero acá es darle un nombre a la conexión. Yo solamente le voy a poner, por ejemplo, como Test Connection. Y luego de eso acá hay que llenar estos tres campos. Pero antes de rellenar estos tres campos tenemos que ir a Como a generar esta integración, que es justo lo que te voy a mostrar ahora. Me acabo de pasar a la cuenta de Como que vamos a utilizar para este ejemplo. Así que lo primero que tienes que hacer es ir acá a Ajustes y luego a Integración. Y si te fijas acá arriba a la derecha va a aparecer este botón de Crear Integración. Así que le damos clic acá. Y para poder crear esta integración nos tenemos que apoyar de esta documentación de Make que hizo para integrar Como. Igual te voy a dejar esta documentación en la descripción para que la consultes si quieres, pero yo lo que voy a hacer es seguirla obviamente en el paso a paso y te lo voy a ir explicando para que no tengas ninguna complicación. Entonces, en realidad es bastante simple. Mira, fíjate en esta imagen. Acá nos dicen primero obviamente que entremos a Settings, luego que demos acá en el botón de crear integración, que era justo lo que te explicaba antes, y acá tenemos que rellenar estos datos con esta información que está acá. Este link aparece justo acá, así que lo voy a copiar y fíjate que este link dice Integromat, que es el ex nombre de Make, ¿cierto? Y además al final dice Amo CRM, que es el ex nombre de Como. Así que no sé por qué todavía manejan estas URL antiguas para hacer la integración, pero de todas maneras funciona perfectamente. Así que le voy a dar aquí, la voy a copiar y además de eso, fíjate que acá tenemos que dar estos tres checks. Elegir un lenguaje, puede ser en español, no tiene por qué ser en inglés, digamos. Y además le tenemos que dar un nombre y una descripción. Entonces con esa información me paso a la cuenta de Como nuevamente. Le pego acá la URL. Voy a dejar puestos estos checks. El idioma me sale por defecto en español, lo voy a dejar así. Y acá voy a ponerle un nombre, solamente test, y acá también en la descripción test. Ahí puedes poner obviamente lo que quieras. Ah, mira, me dice 5 caracteres mínimo, así que voy a ponerle test 123, da lo mismo, y le voy a poner aquí en guardar. Te va a aparecer una pantalla como esta, y para entender un poco cómo seguir en esta parte, tenemos que volver al escenario que estábamos creando en Make. Y acuérdate que acá nos pedían el full domain, el client ID y el client secret, que es justamente lo que vamos a sacar ahora. Ahora, primero con respecto al full domain, es simplemente el dominio de la cuenta en Como, que es lo que aparece aquí arriba, ¿cierto? Sin el HTTPS. De hecho, acá se explica un ejemplo, ¿cierto? Ahí puedes ver. Entonces, eso es justamente lo que tengo que copiar acá. Le voy a dar a copiar y le voy a dar aquí a pegar. Bien, ahora necesitamos solamente el Client ID y el Client Secret, ¿verdad? Entonces volvemos a donde estábamos creando la integración y si te fijas aparece esta pestaña que dice llaves y alcances. Así que le voy a dar acá y aquí nos aparece la información que nos está faltando. Entonces primero tenemos la clave secreta. Acá fíjate que aparece un botón para poder copiarla, así que la voy a copiar. Voy a volver al escenario y en este caso es el que dice Client Secret, así que lo voy a pegar acá. Luego vuelvo a la integración en Como y fíjate que en este segundo aparece ID de la integración. También le voy a dar a copiar
y también aquí en Client ID le voy a dar a pegar. Y ahí ya tenemos todo listo, así que lo único que tenemos que hacer ahora es ponerle aquí abajo en Save. Bueno, en realidad faltaba solamente un pasito luego de ahí ponerle en Save, y es que se te va a desplegar esta ventana emergente en donde te debería aparecer tu cuenta lista, y lo único que tienes que hacer aquí es darle este botón que dice Allow para poder permitirle a Make que acceda a la cuenta de Como. Así que le damos clic acá y ahí fíjate que ya quedó la conexión lista. De hecho acá aparece con el nombre de Como Test Connection, que es justo el nombre que yo le había puesto. Bueno, entonces ahora sí, al fin ya podemos empezar a rellenar los campos dentro de Como. En este caso estamos en la creación del contacto, ¿cierto? Es decir, de la persona. Entonces acá le podemos poner el full name. En este caso solamente en el formulario tenemos un campo de nombre, así que le voy a poner ese acá. En first name lo voy a repetir. En last name no le voy a poner nada. Luego tenemos el usuario responsable, ahí hay que seleccionarlo dentro de los que tú tengas en tu cuenta de Como. Luego de eso también le podemos configurar el usuario que creó este lead, entonces también tenemos que seleccionar acá. Listo, acá luego seguimos bajando, eso de updated by es cuando alguien actualiza, así que esto en este caso no debería ser llenado. Después tenemos created at, es decir, la fecha de creación de la persona. En este caso tenemos la fecha captada directamente desde la landing page, que es este que dice aquí date submitted. Entonces le voy a poner esa fecha. Y luego tenemos este campo que dice acá updated at, que tampoco debería ser rellenado. Pero hasta aquí llega porque mira, fíjate lo que pasa acá. Entonces acá hay otra diferencia con Zapier, y es que hay algunos campos que no aparecen y que quizás deberían aparecer. Por ejemplo, el email. ¿Por qué no podemos configurar de una el campo de email en los campos que aparecen acá por defecto, como los que aparecen arriba, ¿cierto? Bueno, no aparecen, pero lo podemos realizar igual acá con estos que se llaman Custom Fields Values. Aquí simplemente le tenemos que dar en Add Item. Y luego de eso acá debajo de Values le damos de nuevo en Agregar Item. Y aparece este campo. Ahora, en esta parte, fíjate que yo puedo agregar un campo y lo más lógico, ¿cierto? Sería, por ejemplo, agregar el de email de esta forma. Y luego de eso, ir a seleccionar acá el Field ID, que si es que yo le doy clic aquí arriba, luego puedo buscar entre todos los campos y fíjate que aquí sí aparece este que se llama email. Y la lógica nos diría, cierto, que con eso basta para que se configure correctamente el campo de correo electrónico, ¿verdad? Bueno, pues déjame decirte que yo pensaba lo mismo, pero luego cuando hacía el test me lanzaba un error y no entendía qué era lo que pasaba. Entonces probé miles de cosas y al final lo que hice fue tener que contactar al soporte de Make. Se demoraron un poco en contestarme y en entender el problema, digamos, que yo tenía, pero al final descubrimos, o ellos me dijeron, que lo que tenía que hacer era rellenar este campo, pero con un formato específico, que es el que voy a pegar ahora aquí. Se hace de esta forma, con estas llaves, se pone entre comillas value, después dos puntos, y el campo también se agrega entre comillas. Esto sí es algo que lo tuve que averiguar yo, así que ahí es por un secreto, digamos, que te estoy dejando, pero para que te funcione lo tienes que hacer de esta forma, y así con todos los campos personalizados o adicionales que no aparecen arriba que quieras agregar, por ejemplo el del teléfono también. Así que lo que voy a hacer ahora es agregar rápidamente aquí el del teléfono. Para eso voy a ir acá, voy a agregar otro ítem, luego le doy de nuevo aquí. Y en esta parte lo que voy a hacer es pegar esto, y en lugar de que sea el de correo lo voy a borrar y voy a seleccionar este que dice phone. Y luego de eso voy a ir en ID, igual como lo hice arriba. Se despliegan estos campos y acá sí se despliega el de teléfono, para posicionar esa información obviamente en ese campo en Como, a nivel de contacto. Bueno, ahora sí ya tenemos lista la creación del contacto, ¿cierto? Entonces tenemos que darle aquí en OK y después tenemos que probar esto. Ahora, otra diferencia que tiene Make con Zapier es que en Zapier sí es posible ocupar los datos iniciales, los que había recuperado el webhook en el primer test, para enviarlos a la siguiente etapa y ver y testear si es que todo está bien. Bueno, en el caso de Make, al menos yo no he descubierto cómo se hace porque no me deja enviarlos. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que yo hago al menos, es ponerle de nuevo acá en Run Once y volver a hacer un test en la landing page. Entonces le voy a dar a este botón, fíjate que va a quedar ahí cargando de nuevo, así que hay que ir a la landing page ahora. Cierro esto, relleno los datos y luego lo envío, así que ahora relleno. Entonces ya están listos los datos ahí con test 2 y le doy acá a enviar. Luego vuelvo acá y fíjate que ya recibió los datos en la segunda etapa de la creación de contacto y además sin ningún error. Ya, genial. Entonces ahora lo único que faltaría sería crear la tercera etapa, que es para crear el trato o el lead en Como, ¿cierto? En este caso yo lo voy a crear en esta cuenta y en este embudo que tiene estas etapas de ejemplo. Fíjate que acá en la etapa de contacto inicial hay un lead de ejemplo que fue creado también hace varios días. Entonces lo que yo quiero es enviar esta información y que aparezca el lead automáticamente acá, ¿verdad? Entonces voy a volver al escenario en Make y le voy a dar al más acá. Selecciono Como
Y en este caso vamos a seleccionar aquí abajo en donde dice Leads, en esta parte en donde dice Create a Lead. Acá fíjate que ya la cuenta está seleccionada, ¿cierto? La que había hecho o había conectado directamente acá, y tengo que ir rellenando simplemente los campos. Entonces primero le tenemos que dar el nombre al lead. Acuérdate que este es el nombre del lead, no del contacto, por lo tanto es el nombre como de la caja que aparece en el embudo, acá, lo que va a aparecer ahí, ¿cierto? Entonces yo normalmente lo que hago es como darle el nombre de la persona y después podemos darle una barra y ponerle cualquier otra información que podría ser, por ejemplo, el número de teléfono, el correo. En realidad ese formato depende de lo que tú quieras poner porque es el nombre de la caja o del trato, ¿vale? Por ejemplo, la información que es más relevante y que quieres ver en un inicio. Luego de eso está el campo de precio o price, que es el presupuesto. Ese obviamente lo tienes que dejar en blanco porque una vez que hables con la persona recién vas a poder definir cuál es el servicio que le vas a ofrecer y eventualmente asignar un precio, así que eso lo dejamos así. Pero después tenemos que elegir el pipeline o el embudo, ¿cierto? En este caso tenemos varios embudos y yo voy a seleccionar este que dice embudo de test, que es el que voy a ocupar. Y después tengo que seleccionar el status, que vendría siendo la etapa en donde quiero que aterrice el lead, ¿cierto? Entonces la despliego acá y fíjate que aparecen todas las etapas: intentos de contacto, contacto inicial, coordinación, agenda, ganado, perdido. Y obviamente yo lo quiero enviar a la primera etapa para que luego sea gestionado, así que es la de contacto inicial. Este campo de created by es lo mismo que en el caso del contacto, tenemos que asignarle a un usuario dentro de Como la creación de este trato. Luego updated by también no tiene sentido porque estamos creando recién el lead. Esto también de closed at todavía no ha sido cerrado, lo tenemos que gestionar primero, así que lo dejamos en blanco. Y este de created at sí tiene sentido porque es la fecha de creación del lead, que vamos a ponerle la misma fecha de creación del contacto, que es esta fecha que aparecía desde la landing page, que es el date submitted. Luego de eso tenemos el updated at, también hay que dejarlo en blanco. Y después tenemos el Responsible User ID, que es como el usuario responsable del lead. En este caso podría ser el ejecutivo de ventas que tienes asignado en Como, ¿cierto? El usuario de esa persona. Entonces acá lo seleccionamos. Y esta parte que viene es súper importante porque lo que tenemos que hacer acá es asociar a un contacto creado dentro de Como a este trato que vamos a crear. Y recuerda que recientemente ya creamos a esta persona, ya creamos al contacto dentro de Como. Pero estas opciones que están acá no aplican porque estas son personas que ya están creadas previamente dentro de la plataforma. Por lo tanto le tenemos que dar aquí a esta opción que dice Map y luego acá vamos a darle clic. Pero en lugar de ir a buscar los datos del webhook, es decir, de lo que fue creado o digamos de los datos que llegaron a partir de la acción de rellenado de formulario que hizo el usuario, lo que vamos a hacer es ir a esta parte de arriba que dice Como, porque acá ya tenemos el Contact ID, que es el usuario de la persona que recién creamos en el paso anterior. Entonces básicamente y en resumen lo que va a pasar acá es que este trato o este lead se va a crear inmediatamente asociado a este contacto que creamos en la etapa previa, ¿cierto? En la etapa de creación de contacto. Creamos el contacto y luego creamos el trato asociado a ese contacto y lo va a encontrar inmediatamente. Bueno, y después acá abajo ya viene el tema de los custom fields, que son todos los campos que no aparecen aquí arriba por defecto, al igual que en la creación del contacto. En este caso no lo voy a rellenar para ahorrar tiempo, pero obviamente si es que tú quieres o creaste por ejemplo campos personalizados, acá los puedes agregar agregando el ítem, después dándole de nuevo y como te mostraba antes. Así que en este caso ya estamos listos y le damos aquí en OK. Súper, entonces lo que faltaría ahora solamente es hacer un nuevo test y ver si es que el lead efectivamente llega a la etapa de contacto inicial aquí en el embudo de Como, ¿cierto? Entonces para eso le doy acá nuevamente en Run Once, se va a quedar pensando y me voy a ir a la landing page a rellenar los datos acá. Bien, ahí ya está, fíjate que le puse test 123, el correo igual, así que le voy a dar acá. Fíjate, si es que vuelvo a make ya debería captar los datos, ahí justamente los captó. Y luego voy a ir a Como y efectivamente acá llegó el lead con el formato en el nombre de la caja, ¿cierto? Y si es que entro de hecho al detalle, puedes ver que aquí ya está creado con todos los campos del lead. Y si es que bajo un poco más, acá también están los datos o los campos del contacto. Es decir, efectivamente se creó este lead con todos estos campos asociado a este contacto que está acá. Y de hecho acá yo podría también entrar en la parte de listas y buscar el contacto que se creó al mismo tiempo. Bueno, entonces ahí ya lo tienes. Como puedes ver, esta integración funciona perfectamente, pero tiene varios detallitos. Algunos los fui descubriendo yo, otros están documentados, pero no es tan simple de hacer como en el caso de Zapier. Sin embargo, vale la pena investigar esta
esto obviamente si te quieres dar el tiempo, porque ahí te puedes ahorrar unos buenos pesos o unos buenos dólares en la contratación del plan de Make en lugar del plan de Zapier. Así que bueno, voy a dejar el video hasta aquí y espero que te haya servido muchísimo para que lo llegues y lo apliques si es que estás ocupando Zapier, por ejemplo, y quieres ahorrar un poco de plata. Si te gustó el video y te gusta el contenido que en general estoy haciendo para este canal, porfa, recuerda dejarme un like y también suscribirte, porque voy a estar realizando contenido como este cada semana y estoy seguro que te va a interesar. Así que bueno, nos vemos luego y te mando un abrazo grande. Chao, chao.